Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Futuro del Trabajo, un podcast en el que repasamos las tendencias emergentes en el mundo del trabajo y en el mundo de las organizaciones. Soy Santi García y hoy me acompaña Jordi Serrano. Hola, Jordi. Hola, buenas tardes. Hoy nuestra invitada es María Álvarez. Hola, María, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, a María la hemos invitado hoy para hablar de un tema del que se lleva hablando ya desde hace unas semanas, incluso desde hace unos meses, que es el tema de la semana laboral de 4 días. Y a María la hemos invitado por un doble motivo. Por una parte, ella es promotora de la plataforma 4Suma, que ahora ya nos explicará qué es lo que pide o qué es lo que pretende, cuáles son sus objetivos. Pero por otro lado también María es empresaria, y yo creo que esto es lo más interesante de todo, y en sus empresas pues está aplicando este formato, ¿no? de semana laboral de 4 días. Así que bienvenida, María, es un placer tenerte con nosotros hoy. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Si quieres, para empezar, ¿por qué no nos cuentas un poco cómo has acabado metida en este tipo de fregados, ¿no? Defendiendo esta causa? Sí. Bueno, yo creo que en realidad, mi socia y yo siempre estuvimos un poco metidas en este tipo de fregados. Nosotras tenemos, la primera empresa la montamos en 2012 y yo creo que casi como corresponde un poco a nuestra generación, pues ya lo de la jornada esta de 9 a 7 y con 2 horas para comer no tenía ningún sentido para nosotras ni para la gente que trabajaba para nosotras. Entonces, en nuestra primera empresa, que es una empresa en el ámbito del marketing, ya veníamos de unas dinámicas de hiperflexibilidad y de trabajo autónomo, ¿no? No digo autónomo de que tuviéramos contratado a nadie como autónomo, sino que todo el mundo trabaja desde la autonomía. Y de hecho trabajamos en remoto toda la plantilla y en asincrónico, es decir, no tenemos un horario tampoco. No es que ¿Esto antes del COVID, María? Sí, desde el primer día, desde 2012. Un poco, pero no, porque es de alguna manera lo que es natural para nosotras, ¿no? Nosotras que somos millennials, que ya se ha quedado casi hasta viejo, pero no nos podíamos imaginar esa idea de tener como una oficina fija y estar vigilando por encima del hombro si los trabajadores se iban a las 5, a las 6 o a las 7 de la tarde. Entonces siempre veníamos de trabajar en dinámicas donde cada uno tiene sus objetivos y desde la autonomía pues se organiza su trabajo. Cuando llega el confinamiento nos encontramos como muchísimos millones de familias en una situación que ha sido, yo creo, el gran elefante blanco el gran elefante en la habitación, perdón, de esta pandemia, que es la incompatibilidad entre las necesidades del hogar y las necesidades de la empresa, ¿no? Entre tener hijos pequeños y tener que ir a trabajar. Y esto que es una crisis que está atravesando muchísimas cosas en las empresas, ¿no? que está vinculado al descuelgue de las mujeres cuando tienen hijos, que está vinculado a los techos de cristal, o sea, que está vinculado a muchísimas dinámicas que han estado ahí durante muchos años, ha saltado por los aires definitivamente. Y ha saltado por los aires para muchas familias que han tenido que coger excedencias o reducciones de jornada y demás, y también para muchas que se han seguido quedando en su puesto de trabajo, pero por las conversaciones que nosotras tenemos con gente que está en el mundo más corporate, están viviendo una situación delicadísima entre esta especie de teletrabajo presencial, ¿no? El presencialismo virtual el presentismo virtual que llamamos nosotras, y el hecho de que los niños siguen teniendo muchas más necesidades en estos momentos, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿qué podemos hacer para trasladar esta misma filosofía del trabajo desde la autonomía, de que todo el mundo aporte, a esta empresa de hostelería que tenemos, que es una pequeña cadena, pero bueno, que no es un restaurante chiquitito, que tenemos de casi 1000 cubiertos, ¿no? O sea, que somos un negocio de ciertas dimensiones. ¿Cómo le trasladamos esta idea, esta filosofía? Y rescatamos esta idea de la jornada laboral de 4 días, que en realidad antes del año pasado prácticamente era una cosa muy raruna de gente muy especializada, ¿no? Como de alguna empresita chiquitísima, muy del mundo de la tecnología,
pero fue en realidad en noviembre de 2019, fíjate, ha pasado poquísimo tiempo, Mm, cuando el Partido Laborista lo incluyó en su manifiesto, ¿no? Como en el programa electoral para las elecciones de aquel mes en el Reino Unido, y fue una inclusión en digamos que era un manifiesto, un programa descabellado, ¿no? Proponía millones de cosas todas bastante locas, y una de las cosas locas era esta. Pero bueno, lo puso un poco en el panorama político, y de ahí nacieron un montón de campañas por los 4 días en otros países. Nosotras somos parte de esa campaña internacional, ¿no? Por la semana de 4 días. Entonces, ha sido desde ese momento de noviembre de 2019 fue la primera vez que verdaderamente se habló en algún ámbito público de esto. Nosotros lanzamos la campaña en mayo y es verdad que con la pandemia se ha acelerado, ¿no? Empezó a salir la ministra de Nueva Zelanda, la primera ministra de Finlandia, la de Escocia, un montón de gente a apoyar esta medida. Pero creo que seguimos siendo un poco rara avis en que somos de las pocas empresas que estamos apostando, no los trabajadores, sino la empresa, por transmitir esta idea. Porque pensamos que es buena para las empresas, vamos. Oye, ¿y qué tal la experiencia? Pues mira, nosotros hemos pasado de tener un negocio de hostelería clásico, como cualquier restaurante que te puedas encontrar, a tener una máquina de producir, en realidad, ¿no? O sea, hemos conseguido cambiar todas las dinámicas que en estos sectores y en todos los sectores son dificilísimas, ¿no? Cuando tienes equipos grandes de trabajadores, hacerles ver a lo mejor una idea nueva o hacerles entrar por un aro que tú en el fondo piensas que va a ser mejor para todos, a veces es dificilísimo. Y esta idea de los 4 días nos ha permitido hacer esa transformación, y por eso pensamos que es la idea del futuro para las empresas, ¿no? Porque al final hablamos muchísimo de automatización y de cómo eso va a afectar a los trabajadores, pero la automatización también se va a llevar por delante muchísimas empresas, y yo creo que todos los empresarios deberían estar pensando sobre mi empresa estará aquí dentro de 20 años o de 30 años, y si no lo tienes claro, hay que ponerse a la cabeza hoy, ¿no? Como les decimos también a los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Fíjate, en la Francachela cogimos un negocio tradicional de hostelería, lo trasladamos a todo el mundo que teníamos que cambiar ese chip, que teníamos que ir a un modelo mucho más productivo, que no podía haber tiempos muertos, que la gente tenía que estar todo el día pensando en si lo que estaba haciendo tenía sentido para el negocio o no. Y si no tenía sentido para el negocio, la empresa iba a cortar de raíz eso que estaba pasando para ir a otra dinámica mejor. Y que si eso conseguíamos hacerlo, efectivamente la empresa iba a comprometerse y a mantener la jornada de 4 días más allá de la pandemia. Hemos introducido tecnología, hemos mejorado procesos, hemos incrementado el control, pues, de suministros, de compras, de materias primas, un montón de cosas como estas. Hemos hecho una cosa muy novedosa, que es que hemos pedido al cliente, porque hay una parte importante, y es que el cliente en este momento está dispuesto también a cambiar y a poner de su parte para conseguir cosas. Y eso tiene un valor económico bestial. Claro. Entonces le pedimos al cliente que pida por WhatsApp desde la mesa. Ya no va a haber una persona que va a estar ahí las horas muertas pidiendo, no como esperando a que venga un cliente a sentarse, sino que el cliente se sienta, saca su teléfono, coge el teléfono, nuestro número de teléfono que lo tiene apuntado en la mesa, y pide por WhatsApp. Y entonces nosotros tenemos una única persona atendiendo sitios muy grandes. Y eso es lo que nos ha permitido, en definitiva, modernizarnos y ser mucho más productivos. Claro. Es que ahí has tocado un tema, yo creo que es clave, ¿no? Porque por ahí se oye mucho hablar de la jornada, de la semana de 4 horas, y yo creo que hay mucha gente que se piensa que esto es trabajar de la misma manera que trabajábamos antes, ¿no? Solo que menos tiempo y, bueno, y cobrando lo mismo, ¿no? A ser posible. Y por lo que tú nos estás diciendo, esto solamente es posible si se cambian cosas respecto a la forma de trabajar, a los métodos de trabajo, ¿no? También. Claro, es que yo creo que de hecho no es tanto una propuesta para los trabajadores, o no debería serlo, sino que es fundamentalmente una propuesta para las empresas. Claro. Es decir, las empresas... Estamos hablando de productividad, en el fondo, ¿no? Sí. Y de transformaciones culturales muy profundas. Claro. Todo el mundo tiene una transformación cultural muy profunda pendiente. Todo el mundo, todas las empresas están con unos objetivos que no han conseguido alcanzar, y venga consultores, y venga team buildings, y venga no sé qué. Claro. Y esa transformación pendiente es la que tenemos ahora la oportunidad
poner en marcha. Es que me recuerda mucho al caso, uno de los casos más famosos en el mundo de esto, es, que tú conocerás, ¿no? Es esta empresa de Nueva Zelanda que se llama Perpetual Guardian, ¿no? Y el CEO suyo, que es un tal Andrew Barnes, ¿no? También hizo como tú, ¿no? O sea, estaba obsesionado con que las horas se perdía mucho tiempo, etcétera, y entonces llegó a un acuerdo con sus trabajadores que decir, oye, quitamos un día entero a cambio de mantener la productividad. Y entonces ellos mismos empezaron a generar ideas, etcétera, y acabaron, luego se ha hecho estudios y tal, y en teoría se está manteniendo el nivel de productividad o incluso subiéndolo, ¿no? Porque claro, aquí la pregunta es el huevo o la gallina. O sea, ¿quito primero la jornada o mejoro primero la productividad? ¿No? Está ahí el tema, ¿no? O sea, yo creo que se puede hacer al mismo tiempo. Fíjate que es que justo la oportunidad que tenemos ahora es decir a los trabajadores, a los proveedores, a los clientes, a todo el mundo, vamos a hacer esto. Vamos a hacer un piloto que va a ir en ambas líneas. Vamos a reducir la jornada, pero aquí están las dinámicas que hay que cambiar. Y esta es la transformación cultural pendiente, la que tuviéramos, no lo sé, o esta es la que hemos pensado que nos hace colocarnos en un sitio donde estemos seguros de que la empresa va a estar bien dentro de 30 años, ¿no? O sea, donde nos posicione. Y en ese cambio, pues que se puede plantear como un piloto, ¿no? Como una cosa, vamos a conseguir este objetivo y cuando consigamos el objetivo se consolida la jornada de 4 días. Nosotros, fijaos que hemos dado beneficios en este año en la hostelería. Es una cosa que nunca hubiéramos conseguido sin este cambio. Porque, claro, lo que ha pasado con la pandemia en la hostelería es que ha obligado a todo el mundo a ser extremadamente eficiente con tus costes. Porque como tuvieras plantillas, como tuvieras toda esa gente esperando a que viniera alguien a pedir, con los cambios que hemos tenido de horarios, de la nevada, lo otro, o sea, hubiera sido inviable. Entonces, es que estos cambios son el cambio que necesitan las empresas. Nosotras tenemos pues estos valores, ¿no? De ser de una generación y de pertenecer a una gente que piensa de una manera, pero nunca hubiéramos llevado esto a cabo si no hubiera sido positivo para la empresa, si no hubiera sido fundamentalmente una transformación que necesita la empresa. Porque en definitiva sabemos que le tiene que ir bien a las empresas para que les vaya bien a los trabajadores. Ahí no hay gallina y huevo, no puede ser que les vaya primero bien a los trabajadores. No. Si no, no va. Exactamente. Entonces, eso es un poco como también contamos mucho lo de correr una maratón. Esto de que uno se acerca a los 40 e inmediatamente le entra en la cabeza que tiene que correr una maratón. Es verdad, porque ha perdido forma física. Y entonces esa idea de correr una maratón es lo que nos hace cambiar nuestros hábitos, empezar a entrenar, empezar a comer mejor. Eso es lo que significa la semana de 4 días para las empresas. Es un poco la plataforma ardiente, ¿no? Es decir, después de tanto, como tú dices, ¿no? Después de tanto consultor y tal, la productividad y tal, al final digo, oye, y si quito un día entero, ya verás tú cómo la productividad la mejoramos por narices, ¿no? Claro, es que yo, con todos mis respetos a toda la gente que se ha dedicado muchísimo tiempo a trabajar en estos ámbitos y que sé que hacen muchos esfuerzos, creo que hasta este momento hemos estado intentando como ponerle tiritas a una herida abierta, ¿no? Como a una sangría. Y la sangría es esa de que a la gente se le está haciendo muy cuesta arriba la vida, no le da la vida. Es una frase ya hecha, ¿no? Que no te da la vida. Y hay una percepción de que el trabajo, y particularmente en estos ámbitos del marketing, pero también en los otros, se pierde el tiempo. Entonces, esa dicotomía que está en el sentido común, o sea, que está saltándole por los aires a la gente, es muy difícil resolverlo si no vamos a la raíz de las cosas. Yo también cuento mucho esto de que desde los años 70, o sea, en el espacio de una generación, se han incorporado prácticamente el 100% de las mujeres al mercado laboral y los estados no han prestado una cobertura equivalente de las cosas que se dejaban de hacer en los hogares. Subyacentes, fortísimas, generalizadas, de esas crisis que se ven en las empresas y de esa desconexión de los trabajadores, que hay que atacarlas también con grandes cambios. Y luego pasa una cosa, y es que yo creo que la gente también sale de esta crisis, de esta pandemia, con esa idea de que tiene que haber un gran cambio. Que seguir intentándolo poquito a poquito ya no puede ser, que hacen falta medidas más valientes, porque mucha gente, no como que cuando se para la vida de pronto la ves, de pronto te das cuenta de cómo era.
Y todas esas cosas apuntan siempre a lo mismo, que es una medida radical que transforme la vida de todo el mundo y que sea buena para las empresas. Yo pienso, por ejemplo, los bancos con esas plantillas que necesitan no como una vuelta de tuerca completamente, que necesitan adaptarse, que están encontrando inmensas reticencias o dinámicas que no terminan de funcionar, ¿no les valdría esto? O la propia administración pública. Este tipo de grandísimos problemas que tenemos ahí, que probablemente se solucionarían con algo parecido a esto. Porque lo que proponéis en concreto, María, que es una jornada semanal máxima de 4 días por semana, o esto simplemente es una orientación y lo que queréis es mostrar, digamos, las ventajas o las virtudes de un modelo como el que estáis experimentando, como el que estáis utilizando ahora en vuestra empresa? O sea, igual que la jornada de 8 horas en su día fue un símbolo, y luego hay gente, los bomberos trabajan jornadas de 24, ¿no? O sea, que luego eso se adapta. Para nosotros lo de los 4 días también es un símbolo. Es verdad que reducir la jornada a 4 días y no simplemente unas horas cada día tiene otros beneficios, porque probablemente generaría otras dinámicas sociales que nos puedan interesar, como por ejemplo que haya más turismo interior, como por ejemplo que haya más consumo local, como por ejemplo, es decir, que haya, por supuesto, y este es uno de los grandes datos, menos contaminación porque vamos menos al trabajo. Es verdad que luego hay una cosa también muy importante que está quemando mucho a la gente, que es el tiempo de desplazamiento al centro de trabajo, que se está poniendo ya en una locura. O sea, en Europa creo que estamos en 67 minutos de media en las grandes ciudades. Y en Madrid creo que era el 13% de la fuerza de trabajo le dedica 2 horas al día a desplazarse. Entonces, hay otros temas ahí que yo creo que apuntan más a una reducción hacia 4 días que a ningún otro tipo, pero bueno, tampoco somos, tampoco nos vamos a meter nosotras en la organización de nadie. Sí. No, porque la realidad, María, es que los países europeos que tienen las jornadas semanales máximas más largas son los que al final efectivamente trabajan menos horas a la semana. O sea, que no es un tema casi de normas, ¿no? O sea, estamos hablando de Holanda, Alemania, Dinamarca, semanas de 48 horas, pero al final efectivamente trabajan 30 y pico, ¿no? Sin que se toque la ley. Al final, ¿por qué? Porque la productividad de sus empresas es mucho mayor que las nuestras. Claro. Sí, hay otra relación también que es muy interesante, y es que los países en los que las horas trabajadas son menores tienen más productividad y más per cápita que al contrario, ¿no? Es decir, que los sitios donde se trabajan horas como arena, en general, tienen menos riqueza que los que no. Claro, yo no soy nada partidaria, y yo creo que aquí hay dos modelos, de que esto venga por una imposición del gobierno, precisamente porque no creo que sea un tema laboral. Creo que es un tema de darle la vuelta a las empresas y a la mentalidad de los empresarios. No de los grandes empresarios a lo mejor que tienen ya esta mentalidad, pero sí de la pequeña y mediana empresa. Entonces, yo creo que, por ejemplo, el papel que debería jugar el gobierno, a ver si lo hacen bien con este programa piloto que han sacado, es incentivar precisamente y dar ayudas a esas transformaciones digitales y culturales. Es decir, comprometerse con el empresario que quiera reducir la jornada de sus trabajadores a apoyarle con ayudas directas, como las va a haber miles ahora con los fondos europeos, a cuál es la transformación que necesita. Es una transformación de las personas, es una transformación porque necesita tecnología, es una transformación porque necesita maquinaria. ¿Cuál es la transformación que necesita? Ahí yo creo que también has pegado en otro aspecto clave, ¿no? Porque con este tema de las compensaciones por parte de los gobiernos y eso, hay quien puede pensar, pues que el gobierno me compense por el sobrecoste y ya está, ¿no? Y realmente lo que planteas tú es decir, no, si hay una ayuda del gobierno, que esa ayuda vaya dirigida a que esa organización sea más productiva. Eso es. Ya sea tocando la cultura, tocando los sistemas, tocando los procesos de trabajo. Eso es. Es decir, este no es un tema laboral, yo creo que en ningún caso debería estar de productividad. Eso es. En ningún caso debería estar en la mesa del Ministerio de Trabajo. Nosotras nos reunimos con Más País y con Ciudadanos y les propusimos exactamente esto, que lo llevaran, como han hecho por industria, que no podemos entender que la idea sea el reparto del trabajo, hay que quitarse esa idea de la cabeza. Pero, entre otras cosas, porque es que el trabajo está desapareciendo.
es que lo que necesitamos es inventarnos los nuevos puestos de trabajo, no repartir los existentes. Bueno, y que los economistas ya te advierten de que el trabajo no es un pastel Claro. que puedes partir en trocitos, ¿no? Eso desde luego. Eso desde luego, pero fundamentalmente porque no le hacemos ningún favor a nadie. Si le hacemos camarero en las condiciones en las que se trabaja en la hostelería en este país. Porque además, a mí me llama mucho la atención toda esta idea de que lo que hay que hacer es trabajar más horas y más y más y más. Y yo pienso, hombre, con el mismo argumento de que trabajar muchísimas horas es lo mejor incluso para los emprendedores. Siempre se dice esto de que lo que hay que hacer es echarle 80 horas. Yo digo, bueno, pues entonces eso también valdría empezar a trabajar a los 6 años, con el mismo argumento. ¿A que no? A que cuando lo vemos así, todo el mundo entiende que le tenemos que dedicar un tiempo a la formación, que le tenemos que dedicar un tiempo a la adquisición de habilidades. Pues ese tiempo se lo tenemos que dedicar a lo largo de toda la vida. Entonces, muy importante también. El trabajador de futuro no puede echar 50 horas en la oficina. No puede. O sea, digamos que estamos... es como que nos hemos comprado una maquinaria carísima y no la estamos haciendo ningún mantenimiento. O sea, no estamos dejando que se evalúe a una velocidad sangrante. Y esto es un desastre también para las empresas. O sea, el trabajador que vamos a necesitar en los próximos años en todos los sectores, porque no es un tema solamente de trabajadores intelectuales versus no intelectuales, es aquel que está en el mundo, que está actualizado, que se forma, que tiene... Y para eso hay que tener tiempo libre. Sí. Ya no le llamemos tiempo libre, llamémoslo tiempo disponible. Sí, ahora hay que tener tiempo libre y buen trabajo. O sea, un buen trabajo, ¿no? Porque es muy curioso y al final lo ves en los datos, ¿no? Que al final no es solo un tema de horas, ¿no? O sea, aquí en España uno de los males de los que se había hablado mucho tiempo era que qué pocos contratos a tiempo parcial tenemos en este país comparado en otros países europeos. Pues bien, a medida que se han ido aumentando los contratos a tiempo parcial, también lo que ha aumentado es el subempleo, ¿no? La cantidad de gente que dice, no, si es que yo con esto es que no puedo vivir. Claro. Eso yo creo que va a ser el grandísimo fenómeno de la pospandemia. El subtrabajo, ¿no? O sea, los trabajos que no valen para vivir. Y desde luego eso sí que lo tiene que atajar el gobierno porque ahí hay todos los temas de las figuras contractuales y demás que es muy difícil arreglarlo desde las empresas, pero efectivamente se trata de crear los puestos de trabajo del futuro. Es decir, si yo sé que mis trabajadores van a estar en la empresa 20 años, ¿quién quiero yo que sean dentro de 20 años? ¿Qué tipo de trabajador quiero que sean dentro de 20 años? Y para eso yo sé que el tipo de trabajador que quiero que sean dentro de 20 años no puede estar intentando hacer horas extras, por favor, porque no llega a final de mes con el salario que tiene trabajando 40 horas o porque está a 25 cuando querría estar 35. ¿Cómo diseñamos esos puestos de trabajo del futuro? Porque efectivamente repartir el trabajo actual es una cosa que no va a pasar. Es que además el trabajo actual es malo. Claro, eso es. ¿Para qué vas a repartirlo? ¿Para qué vas a repartirlo? Sí, repartir las migajas. Claro, es que vas a repartir una cosa mala. Es una condena. Nosotras lo que observábamos entre los trabajadores de Francachela, que en España hay 1,7 millones de personas trabajando en la hostelería, es que era gente que estaba en un trabajo de estos de dead end, ¿no? O sea, que estaba ahí porque no se podía ir a ninguna otra parte. No querían estar. O sea, entonces, claro, con esas mimbres es imposible hacer un modelo de negocio productivo. ¿Qué es lo que les podemos ofrecer? Que de pronto les transforme en trabajadores que sientan que están haciendo una carrera profesional, que sientan que están avanzando, que sientan que están en el mundo. Pues por una parte mejorar salarios, pero por otra claramente que tengan más tiempo libre, es decir, que para mejorar salarios no tengan que pasar por hacer 60 horas a la semana. Yo escuché también a la ministra de Trabajo hablar de este fenómeno de las horas extras y es que efectivamente lo que motiva las horas extras, no tengo muchos datos, pero tengo la experiencia personal, es que los trabajadores necesitan ganar más dinero del que cobran con 40. Claro, es la realidad. Que te iba a preguntar, al comprimir de hecho comprimes la jornada, ¿no? Le quitas un día para ganar productividad, etcétera. Bueno, también, ¿por qué has ganado productividad? Bueno, claro, exacto. Pero claro, también te exige como profesional pues estar más al 100%, ¿no?
¿Eso genera estrés? ¿Habéis tenido en esa línea? Sí, bueno, genera sobre todo que hay un perfil de gente que no se adapta a eso. Claro, Claro. normal. Es evidente, pero claro, fíjate que como estamos haciendo un acuerdo con toda la plantilla, Ujú. y no es una imposición, o sea, no es que yo llegue un día y diga, tenéis que ser más productivos y aquí viene un señor con un látigo a obligaros, sino que es un acuerdo con toda la plantilla. Entonces todo el mundo entiende que si vamos a trabajar menos horas, pues lógicamente hay que ser más productivos. Claro. Que yo creo que también es una gran parte de, o sea, que al final es la virtud de este modelo, es alinear los intereses, ¿no? Alinear los incentivos de Claro. todo el mundo, que siempre decimos que es lo más importante en los negocios. Si tú haces un contrato en el que una parte tira para un lado y otra parte tira para otro, te va a ir mal. Total. La cosa es que los incentivos de todo el mundo estén alineados y con esto de la reducción de la jornada es como lo conseguimos. Entonces, claro, hay un tipo de perfil que no entra por ahí. Hay un tipo de perfil que prefiere lo de las 60 horas, pero que da igual todo lo que haga, ¿no? Nosotros ese perfil de trabajador ya no nos interesa. Pero hemos accedido a otro perfil de trabajador que nos interesa muchísimo más, como por ejemplo en el ámbito de la hostelería. Hay mucha gente que a lo mejor tiene 15 años de experiencia en la hostelería y además se formó en su día y se encuentra con 30 y muchos y se da cuenta de que es incompatible con su vida, que no puede trabajar en turno partido 50 horas a la semana. Y entonces, generalmente mujeres porque son madres, gente que de pronto quiere hacer una posición, X. Y entonces esta gente se da de baja, se va a su casa o se queda de camarero o de extra haciendo horas sueltas. Nosotras tenemos ya un puesto de trabajo diseñado que es un encargado que no hace 40 horas, que sería una cosa imposible en otro tipo de restaurante, claro. ¿No? Pues nosotros ahora podemos tener un encargado a 25 horas a la semana. Eso nos genera, de pronto nos abre la puerta a otro tipo de trabajador que tiene la formación, que además viene con todas las habilidades adquiridas, con la experiencia profesional, pero que con el modelo de contrato anterior no entraba, no podía estar. O sea, que son también oportunidades de contratación, de selección. Y luego, María, me imagino que luego os encontraréis que la gente, que vuestros empleados, pues con ese quinto día, ¿no? Harán de todo, ¿no? Habrá quien lo dedique a sus cosas personales, quien lo dedique a hacer unas oposiciones, a lo mejor quien tiene otro trabajo on top of, ¿no? Me imagino que ahí habrá hay de todo. Alguna persona que tiene otro trabajo que sería más este perfil que ya se ha puesto... o que necesita más... Claro. Eso ya nos pasaba antes también, que había alguna gente, pero claro, esto es un desastre, o sea, no puede ser. Pero la mayoría de ellos, muchos están estudiando. Hay mucha gente en la hostelería. Muchos estudiantes. No, gente que se ha puesto a estudiar. Que está reciclando profesionalmente, vamos. O sea, hay un fenómeno gigante en la hostelería de gente que se ve atrapada, que tiene 30, 35 años, que se metió con 20 o con 16, sin pensárselo mucho, que ha ido juntando un trabajo con otro, que tiene dos currículums, ¿no? Este es el caso clásico. Es una persona que tiene un currículum para lo que quiere hacer, que es ser community manager y ha hecho 3 cositas de esas, y luego tiene otro para la hostelería. Bueno. Y son gente que no sabe cómo salir, ¿no? Y no sabe cómo salir porque verdaderamente no hay salida a día de hoy. Es muy interesante también, ¿no? Sí, hablamos mucho del reskilling, ¿no? Y claro, esto es una oportunidad real de dar tiempo para formarse, ¿no? Sí, y fíjate que es que hablamos mucho de la baja productividad, pero en España lo que tenemos es un fenómeno de sobreformación. Totalmente. O sea, lo que no está a la altura de las circunstancias no son los trabajadores, son las empresas. Claro. O sea, lo que no es productivo nunca puede ser los trabajadores. Los trabajadores no pueden decidir cómo es su puesto de trabajo. Tú tienes un margen de un trabajador a otro de productividad en los grandes números muy pequeño. Donde está la gran crisis de la productividad de este país es que tenemos centenares de miles de empresas con modelos de negocio poquísimo productivos, claro. y que solo funcionan porque cuentan con gente que está dispuesta a echarle 50 y 60 horas cobrando 40. Entonces, hay que hacer un reskilling, sí, pero sobre todo necesitamos empresas que ya nazcan o que piensen en qué puesto de trabajo puedo yo diseñar al que le pueda pagar lo que cuesta vivir en esta ciudad. Sí, repensar los modelos de organización, ¿no? Al final todavía estamos con modelos muy basados en horas, en gente, ¿no? Muy manuales y realmente que aprovechan poco
las oportunidades que te dan las tecnologías que tenemos disponibles hoy en día. Sí, a mí me fascina el ejemplo de las gestorías. Esta cosa de que en marzo hubo que prorrogar el plazo para pagar los impuestos, porque en el año 2020 todavía se sigue haciendo en papel. O sea, Bueno, como fenómeno generalizado, como para que el gobierno del país tenga que posponer Bueno, Jordi te puede poner ejemplos sí, no necesariamente de la administración, sí. parecidos, ¿eh? Sí, Santi sabe que es una cosa que me enciende, porque incluso grandes compañías hoy en día te siguen pidiendo que les mandes las facturas en papel, etcétera, Sí. ¿no? De hecho, hay un libro que Santi conoce muy bien, ¿no? Que es el libro de Bullshit Jobs, ¿no? Sí. Sí, sí. Que habla mucho también de los puestos de trabajo que se crean. Y creo que tiene una figura, ¿no? Tiene un nombre que ahora no me acuerdo, de persona que está haciendo algo que ya debería estar arreglado desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, total. Y cómo eso también te desmoraliza y te destroza psicológicamente, ¿no? Porque Sí. tú sabes que ese trabajo debería estar resuelto desde hace mucho tiempo. Claro, y es que es más, ese trabajador que está haciendo ese puesto de trabajo que debería estar resuelto hace mucho tiempo, está aterrorizado Claro. con que alguien se dé cuenta. Total. Entonces, esto de los 4 días sirve para decirle, mira, no, yo no te voy a despedir, porque mi idea, yo no te quiero despedir. Lo que quiero es que tú dejes de hacer una cosa que debería estar resuelta hace tiempo. Claro. Tu trabajo ya no va de hacer una cosa que está resuelta hace tiempo, sino de pensar cómo resolvemos cosas más rápido. Vosotras, al haber hecho ese cambio, ¿no habéis tenido que reducir plantilla? No, al contrario. A ver, hemos tenido muchos cambios de plantilla porque ha habido muchos cambios en estos meses, ha sido todo un desastre, pero en número de trabajadores se va a quedar por el estilo. Sí, lo único que pasa es que nosotras ahora atendemos muchas más mesas con menos gente. Claro, habéis compensado con la productividad. Es muy fácil. O sea, al final tú en la hostelería es una tensión constante entre lo que tú tardas en servirle al cliente, ¿no? Porque eso es que es dinero que pierdes, es decir, la mesa. La rotación de la mesa, la rotación, ¿no? Si consigues, claro, si tú consigues convencerle de que se tomen 3 cervezas y unas raciones, pues mucho mejor que si solo se toman una cerveza. Y muchísimas veces pierdes dinero simplemente porque no tienes gente para atender esa mesa que al final se va a ir con una cerveza porque no le ha dado tiempo a tomarse más. Pues nosotros ahora le ponemos lo que necesite, o sea, es un servicio instantáneo. El cliente puede pedir, estamos al final en una compra impulsiva. Hemos permitido la compra impulsiva. Ya no tienes que esperar a ver si viene un camarero, no sé qué. O sea, si te apetece otra copa, la pides inmediatamente. Luego, a lo mejor tarda 10 minutos en salir, pero está pedida. Y además sin poner cosas raras de iPad, o sea, con WhatsApp, ¿no? Con lo que estamos acostumbrados. Exactamente, eso también es importantísimo. Claro. Claro, yo tengo un background en tecnología que esto me ayuda a tomar algunas decisiones. Es verdad que muchas veces en las empresas da mucho miedo la tecnología porque son grandísimas inversiones y no tienes ninguna garantía de que vayan a funcionar. Y efectivamente en el confinamiento se lanzaron todas las soluciones posibles para pedir desde una tablet con una aplicación que no sé qué, o sea, pero nosotras tenemos esa teoría de que con la tecnología siempre hay que buscar el mínimo común denominador, ¿no? O sea, cuanto menos invasiva y menos pedirle al cliente que haga el esfuerzo él por su parte de aprender a usar tu aplicación, mucho mejor. Sí, tecnologías que no le resulten raras, ¿no? Claro. Tecnologías del día a día. Sí, WhatsApp lo usa todo el mundo, pues ya está. Eso es. Y encima pides por WhatsApp en una de nuestras mesas y todo el mundo, y te contesta un señor que te pone stickers y cosas. O sea, que no es que sea luego una máquina que no sé qué, sino que señor de verdad, vamos, ¿no? Has convertido el camarero en un community manager. Eso es, justo, eso es. Pues mira, claro. Eso es. Y luego fijaros las oportunidades que nos da esto, que no hemos empezado a explotar todavía, pero es que de pronto ya no estamos limitados a las mesas del restaurante, sino que tú puedes pedir y decir, oye, llego en 15 minutos, ¿me ponéis esto, por favor? Claro. ¿Sabes? O sea, que de pronto se te abren posibilidades de negocio todas las del mundo con este tipo de cosas. O, por ejemplo, por supuesto que se reservan las mesas y por supuesto que el takeaway se pide también por WhatsApp. O sea, ya no hay teléfono, ya no hay nadie atendiendo el teléfono. Pero, por ejemplo, con el ejemplo de las gestorías y esto de los bullshit jobs, que el libro está muy bien y estoy completamente de acuerdo, el software que resuelve todos estos problemas ya está.
Ya está, hay un montón de software que podría resolver estos problemas. Hay unas aplicaciones que escanean los tickets con el móvil. Entonces, la única razón por la que estas empresas no cambian su modelo son dos. Una, que los pequeños y medianos empresarios tienen poca tendencia a la innovación y que además hay muchos que están pensando, el otro día me lo decía una chica en Twitter, que claro, que como ellos se van a jubilar, que esto también es un tema importante, ¿no? Como ellos se van a jubilar, pues no tienen por qué pensar en qué será de la empresa a 30 años, porque eso ya será el problema de otra persona. Esto está ahí. Y la otra es la negativa de los trabajadores, ¿no? La oposición de los trabajadores porque entienden que la tecnología les va a sustituir. Sí, el miedo. Y en el fondo esta idea de los 4 días también viene a resolver esto, a trasladarle a los trabajadores que vamos a hacer una incorporación de la tecnología en las empresas que va a contar con ellos. Sí, al final es un modelo híbrido, ¿no? Es llegar a una simbiosis entre tecnología y la parte humana, pero precisamente dejando a los humanos en aquella parte donde añaden más valor. Eso es, y darnos la oportunidad de ser supergestorías, ¿no? Que Claro. puedan tener clientes en todo el mundo. Sí. Total. Oye, María, que se nos está acabando el tiempo y no quería acabar sin que nos explicaras sobre la plataforma esta 4Suma, ¿no? ¿De dónde surge? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué hay que hacer para sumarse? ¿Cómo funcionáis? En realidad 4Suma es una campaña más que nada, es una parte de la campaña internacional por la jornada de 4 días. Que hay una campaña en Reino Unido, hay una campaña en Estados Unidos, hay otra en Nueva Zelanda. Digamos que hay como varios chapters, ¿no? varias organizaciones y en el fondo lo que estamos es trasladando este mensaje, porque yo creo que todo este movimiento debería venir de la mano de las empresas. Y creo que vendrá de la mano de las empresas. Creo que en los próximos meses vamos a ver alguna gran empresa del IBEX 35 avanzar en este sentido. ¿Y por qué? ¿Eso lo dices porque sabes algo? Lo digo porque nosotras, como tenemos esta empresa que hace eventos corporativos, estamos muy en contacto con departamentos de recursos humanos y yo sé que se están haciendo auténticas virguerías y los esfuerzos por conciliar, porque la gente se vincule, porque haya otra... Son tan grandes que... En todo el mundo es una cosa, ¿no? Que yo creo que al final alguna de ellas, si no en España, también en el extranjero empezarán a adoptarlo y que va a venir por ahí. Pasó también con la jornada de 8 horas. Hubo una gran movilización sindical porque los sindicatos en aquellas eran otra cosa, pero al final Henry Ford, cuando reduce la jornada laboral a 8 horas en sus fábricas y duplica en el mismo acto el salario a los trabajadores, se dice pronto, lo hace con esta misma idea que yo os estoy contando, y es que él tiene que cambiar el modelo productivo de su empresa. Claro. Y porque está ese ejemplo y porque todas las empresas ven que se puede cambiar el modelo productivo, es donde se encuentra ese acuerdo entre empresas y trabajadores para reducir la jornada a 8 horas. Si no se hubiera producido ese cambio productivo, pues igual estaríamos todavía trabajando los niños 12 horas al día. Total. Aquí la clave ahora será encontrar empresas y trabajadores pioneros, dispuestos o interesados en trabajar de otra forma. No solamente lo que decías tú, ¿no? Es una cuestión únicamente de horas, sino también influye mucho qué se hace o cómo se trabaja en esas horas. Claro, hemos visto ejemplos de empresas digitales en España, ¿no? El Software del Sol, en Jaén, ¿no? Ha habido varias y que también lo ven como quizá el nuevo perk, ¿no? El nuevo manera de atraer sobre todo estos perfiles que van tan buscados, ¿no? Es probable que veamos quizá allí, ¿no, María? Este tipo de empresas, la nueva manera de atraer, ¿no? Claro, yo creo que en general en ese tipo de empresas también creo que hay muchas cosas como estas que sin hacerse grandes aspavientos ya se hacen. Claro. Pero bueno, Google desde sus inicios tiene una política que es esta del 20%, donde los trabajadores le pueden dedicar el 20% de su tiempo a una cosa que no sea Google. O sea, que beneficia a Google, pero en un sentido tan amplio que tú podrías tener un huerto urbano, ¿no? Porque aquello es... Entonces, y esto es desde sus inicios y una de las empresas con mayor capitalización del mundo. Entonces, en ese sector está. Este tipo de ideas están y todo el mundo entiende que un programador, mientras haga su trabajo, ¿qué es lo que quieres que haga el resto del tiempo ese señor? Que no está
produciendo. Y por supuesto que creo que se van a seguir sumando y que para quien es muy fácil lo va a tener muy fácil. Yo creo que es un reto y creo que es la gran frontera, las grandes empresas con esas organizaciones tan grandes, con miles o decenas de miles de trabajadores por una parte, y creo que es otro grandísimo reto la pequeña y mediana empresa que no es 100% digital. Y estas son las dos cosas que yo creo que debería incentivar también los gobiernos, ¿no? Porque ese tema también tendríamos que añadir el tema de la flexibilidad, ¿no? Que igual en ciertos sectores es más complicado, porque hay que trabajar a turnos, etcétera, pero que también es otra de las asignaturas pendientes que ya si quieres ya hablaremos otro día. Sí, si queréis. Porque también ahí vamos un poquito en el vagón de cola, ¿no? La flexibilidad de jornadas. Sí, yo creo que efectivamente la flexibilidad era una cosa que era muy importante antes, era uno de esos pequeños cambios que se estaban probando. Creo que lo del teletrabajo le ha salido el tiro por la culata a muchas empresas, o sea, creo que la gente cogió con muchas ganas el teletrabajo y que está defraudando, creo que bastante, porque no ha habido como que no se ha avanzado ordenadamente, sino que todo el mundo se ha tirado a estar desde su casa y entonces ahora hay gente que se levanta a las 8 de la mañana y hace un Zoom detrás de otro hasta que se cae muerta por las noches. Sí. Y lo que no significa ser más productivos. No, claro, todo lo contrario, imagínate. O sea, si llevábamos no sé cuántos años diciendo que las reuniones no valían para nada y ahora esto. Ahora todo el día es una reunión constante. Sí. Y cuando terminas te vas a Netflix. O sea. Pero creo que, por ejemplo, en un debate que tuvimos en la radio con estos señores de la racionalización de los horarios, yo creo que esto es una cosa de prepandemia. Es decir, esos problemas de conciliación brutales, esos problemas de bullshit jobs brutales que tenemos, no son una cosa que ocurra porque es que hay que ajustar un poquito en los márgenes. O sea, no es que no es que la gente que lo hace... El horario de la cena, ¿no? No es el horario de la cena. No es eso. Yo creo que en esta post-pandemia la gente nos va a pedir que tomemos medidas verdaderamente contundentes y distintas y un cambio de rumbo. Un cambio de rumbo en el que digamos que todas las partes de la sociedad avancen hacia la misma cosa, porque si les volvemos a contar lo de cenar a las 8... Sí, creo que ya está visto, ¿no? Sí. Oye, María, pues la verdad es que el tiempo ha pasado volando, ha sido un placer tenerte con nosotros y bueno, pues nada, animarte a seguir en esta lucha y esperamos que cunda el ejemplo. Muchísimas gracias, ha sido un placer estar aquí. Y para lo que queráis, ya sabéis dónde estamos. Igualmente. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. A ti. Hasta luego. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado. Para no perderos ninguno de los episodios, recordad suscribiros en vuestra plataforma favorita. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, Spotify y muchas más. Podéis encontrar mucho más contenido sobre el futuro del trabajo en nuestra web www.futureforwork.com, donde también encontraréis los enlaces a nuestras redes sociales.